Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las necesidades sensoriales de las personas con autismo. Para esto tenemos a Patricia Gaviria nuevamente invitada. Ella es psicóloga con maestría en psicología clínica y fundadora de la Fundación Integrar. Gracias, Patricia, por regresar, por aceptar de nuevo la invitación. Y bueno, pues hablando de este tema sensorial, ¿cuáles son las necesidades más comunes que se ven? Digamos que las más comunes, pues yo diría que, bueno, que en general pues puede ser cualquiera de las modalidades sensoriales, pero las que más observamos son las que tienen que ver con la piel, las táctiles y las auditivas, ¿sí? Pero las visuales también pueden aparecer con alguna frecuencia y digamos que las que no percibimos mucho como podrían ser las olfativas, es porque realmente pues no es como tan evidente, pero yo diría que también pues bastantes personas pueden tener eh, alguna necesidad en la parte de olfato, en la parte de gusto. Pero las que más se ven van a ser las que tienen que ver con la piel, que no se tolera cierta ropa, que si quiere todo el tiempo tener agua encima, ¿cierto? O las auditivas, porque entonces que el ruido molesta, porque son, digamos, más visibles. ¿Sí? Mira que con Nicolás nos pasó, o sea, en Nicolás ha sido muy evidente como la necesidad sensorial y ha sido más como del tema de las sensaciones, o sea, él todo el tiempo quiere como sentir las cosas. Entonces, por ejemplo, en el preescolar se untaba el pegamento, Ah, eh, en los areneros o en la playa, él quiere untarse la arena por todas partes, o sea, como si todo quisiera sentirlo. sí, claro. Eso es cuando hablamos de que hay hiporreactividad o búsqueda sensorial, ¿cierto? Porque digamos que sí, se necesita mayor cantidad de estímulo para poder tener la sensación, para que se perciba la sensación. Entonces vamos a ver ese tipo de conductas, ¿cierto? Conductas buscando o buscando que se apriete, o sea, la misma persona se aprieta o que lo aprieten, ¿cierto? Cuando hacemos los famosos perfiles sensoriales, entonces decimos que son los buscadores de estímulos, ¿sí? Los buscadores de estimulación. Pero realmente lo que está pasando es que el umbral, ¿cierto?, de la persona está muy alto. Entonces se necesita mucho estímulo para que pueda percibirse la sensación, la cantidad de estímulo necesaria. En cambio vamos a tener otros que con muy poco estímulo, o sea, el umbral está muy bajito, con muy poquito estímulo se siente una sensación muy fuerte. Tan tremendo, porque en este momento, justo en este momento está pasando que tiene un compañerito que le gusta apretarlo, me hiciste acordar con el ejemplo, y a él le encanta que lo aprieten. Ah, Entonces, es Nicolás el que siempre busca al compañerito para que para lo que lo apriete, apriete. claro. Y así lo apriete duro, pues incluso el profesional que los acompaña es como que es que tratamos de ponerlos lejos porque el otro lo aprieta muy duro, pero es que es Nicolás el que va y lo busca buscando los apretones. Claro, Y él viene y me cuenta todo contento, fulanito me claro. apretó. Qué felicidad. Tuve la cantidad de estímulo que necesitaba. Sí. Patricia, y también he escuchado pues y he leído sobre otros tipos de sensaciones que son menos visibles, pero que también en ellos pueden estar o por encima o por debajo, o sea, pueden ser hipersensibles. Por ejemplo, lo que es el tema de las sensaciones internas del cuerpo, lo que es la interocepción, la sensación también respecto a la ubicación espacial, lo que es todo lo vestibular, esto de lo muscular que es lo propioceptivo, o sea, la temperatura, o sea, de pronto hay otras necesidades sensoriales o características o particularidades que no de pronto son tan visibles. Sí, claro. Por ejemplo, lo vestibular y lo propioceptivo, por ejemplo, pueden pasar más o menos, digamos, entenderse menos como algo sensorial,
¿sí? Ujú. Porque, por ejemplo, es ese niño que está todo el tiempo como moviéndose, acomodándose, ¿sí? Tratando de que lo que está buscando es como poder saber dónde está el cuerpo en el espacio, ¿cierto? Y puede que la interpretación, o lo más probable es que la interpretación es que el niño es hiperactivo, ¿cierto? Que se está moviendo Ajá. demasiado, Ajá. ¿sí? Y resulta que lo que está tratando es eso, de buscar la manera de cómo poder percibir dónde está su cuerpo, cómo está su cuerpo, si está sobre el piso, dónde está, ¿cierto? Lo mismo lo vestibular, que entonces que era, ¿cómo era que decíamos? Que era niños sin percepción de peligro, caminando por los bordes, así como en los bordes de los techos, ¿sí? Haciendo unas cosas pues extremas que tenían mucho que ver como con todo ese tema del equilibrio, ¿cierto? De lo que estaba pasando a nivel, o de lo que pasa pues a nivel vestibular. Pero esos se interpretan muchas veces como otro tipo de problema, ¿cierto? Como pensando que es una problemática distinta y resulta que también es sensorial. Pues para mí, en todo este mundo del autismo, hablar de lo sensorial llegó muy rápido, porque en realidad, por ejemplo, en el preescolar, si todo el pegamento se le untaba, entonces, Mm, ¿cómo hacemos? Y ahí fue donde los profesionales que nos apoyaban eran, no, es que el tema es sensorial. O, por ejemplo, a los 5 años perdió el control de esfínteres, cuando ya lo tenía ganado desde muy pequeño, y empezamos a ver que es que le gustaba estar mojado. Entonces nos tocó darle sí, espacios para que tuviera la ropa mojada, pues para que no se sintiera en para la que no se necesidad de orinara, mojarla con orines, sí, que no se ¿cierto? orinara, claro, sí. Em, pero cuando empezaron a explicarme de una cosa vestibular y de una cosa propiocepción, yo casi que no me aprendo el nombre en serio. O sea, yo era, ¿qué propio qué? O sea, yo jamás en la vida había escuchado ninguna de esas dos. Sí, claro, esos son los sentidos que no se ven, los sentidos ocultos, Ajá. ¿sí? Y pensaba también, Patri, en esto de la búsqueda de propiocepción, que les decimos mucho bruscos, porque entonces son los que Ah, van y le sí, pegan un golpe en la pared sí, o se arrodillan fuerte o fuerte, empujan al otro. sí. Entonces lo vamos a veces a confundir con un tema Como de, por conductual. ejemplo, de agresión, ¿sí? Que está agrediendo. Exactamente, Y resulta que exactamente. lo que está es eso, buscando la manera de ver cómo se organiza, es como si tuviera la sensación. Yo a veces pensando, digo, es como si no supiera dónde tengo el cuerpo, cómo tengo el cuerpo, ¿sí? Ajá. Sí, o sea, yo siempre tuve la idea de que cada que veía algún tipo de movimiento, yo lo repetía para poder entender qué era lo que podía estar sintiendo esa persona, ¿cierto? Ese niño o esa persona, porque yo lo que quería saber era cuál era la sensación. Entonces, por ejemplo, en esa del cuerpo siempre me dio mucha dificultad porque pues obviamente yo no tenía problemas con, con el cuerpo donde estaba, ni tampoco problemas con el equilibrio, hasta que un día me dio vértigo. Me chocaron por detrás, me quedó un síndrome del latigazo y empecé a tener, pues primero mareos y después ya fue vértigo. Y yo decía, Dios, pobrecito, el que Ujú. tiene problemas con el vestíbulo, ¿sí? Porque lo que está sintiendo es terrible, ¿cierto? Lo que puede estar sintiendo es terrible si su sensación de cómo está el equilibrio no está correcta, ¿sí? Ajá. Bueno, y a todas estas tenemos claro el por qué ellos presentan estas características y dificultades sensoriales. Pues María, la explicación puede ser absolutamente larga, pero digamos que en autismo, de las cositas que vamos sacando claras, estamos hablando de una conectividad diferente, ¿cierto? Perdón, las neuronas se conectan entre sí, forman toda una serie de circuitos en el cerebro, ¿cierto? Y esa conectividad, esa forma como se conectan las neuronas en el cerebro, en las personas con autismo o sea, ya hay alguna claridad de que es una conexión distinta, ¿cierto? Que están conectadas de manera diferente. Entonces, lo que parece estar pasando acá es que esa conectividad diferente hace que la percepción de las sensaciones sea diferente, ¿sí? O sea, ¿cómo sentimos? Todos sentimos, obviamente, pues los famosos 5 sentidos más los dos que no conocemos, que no vemos, pero o sea, nosotros hacemos una interpretación como, digamos, correcta, integrada, ¿cierto? Entonces yo no tengo, yo si estoy estoy oliendo, ¿sí? Y estoy concentrada en oler y en detectar de qué se trata ese olor y buscar digamos, en mi memoria cómo se llama ese olor, ¿cierto? Si es un olor suave, si es un olor dulce, si eso. Ajá. Cuando esa conectividad es diferente, probablemente el problema va a ser
interpretar, o sea, qué es lo que está llegando, qué es lo que estoy oliendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que está llegando por mi nariz? Y además saber qué es que está llegando por mi nariz, ¿cierto? Van a ser esas conectividades diferentes en el cerebro, van a hacer que esa manera como llegan los sentidos, como llega la información sensorial, no se interprete correctamente. Ajá, ¿Sí? claro. Y es lo mismo dificultades que trastornos de integración sensorial. Lo que pasa es que trastorno de integración sensorial como tal no existe, Amanda, ¿sí? O sea, no tenemos algo que hayamos llegado a decir, sí, definitivamente hay un trastorno de integración sensorial. Todos los seres humanos tenemos alguno de los sentidos o algunos, ¿sí? Con modulaciones, digamos, un poquito problemáticas, ¿sí? O sea, que no estamos haciendo la interpretación más correcta del mundo. O sea, todos tenemos algo, ¿sí? Entonces uno dice, ay, no, es que a mí los olores, yo por ejemplo no puedo usar perfumes porque los olores me abruman, ¿cierto? Yo controlo los champús antes de comprarlos, a ver cómo huelen porque no me resisto el olor en el pelo, ¿sí? Y entonces, si nos vamos esculcando, todos vamos a tener algo por el estilo, ¿cierto? Entonces, el asunto es que es eso, o sea, es que cuando puede que en lo que esté pasando en las personas con autismo, es que esa sensorialidad sea más compleja, ¿cierto? Haya más complejidad, pero como decir que el trastorno de integración sensorial, no. Todos tenemos problemas con la integración sensorial, con alguna manera de con alguna manera alguna forma de los sentidos, ¿cierto? Pero que aquí lo que puede pasar es que, además porque es que lo que está pasando también en autismo es que es muy variable. O sea, por ejemplo, mi problema con el olor es permanente, ¿cierto? Tengo eso. En autismo puede pasar que hoy yo tenga problema con el olor, pero mañana tenga problema es con lo visual, o que simultáneamente esté teniendo dos, ¿sí? Hay mucha variabilidad. O sea, inclusive uno dice, pues hay que hacerle el perfil sensorial al niño, pero casi que el perfil sensorial hay que estarlo haciendo constantemente, porque la persona puede cambiar, ¿cierto? Cambia con mucha frecuencia. Por esa historia de que esa conectividad está funcionando de una manera diferente. O sea, que podemos afirmar o podríamos afirmar que estas necesidades sensoriales son muy frecuentes en autismo, pero no son exclusivas de personas con autismo. No, exactamente. Son tan frecuentes como que estamos hablando hoy de que creemos, o sea, las investigaciones más recientes están hablando de un 94% de las personas con autismo hablan de necesidades sensoriales, ¿sí? Incluso se dice que ese 6% que falta es que no ha sido clara la identificación de su necesidad. O sea, que la tiene, pero que por alguna circunstancia no se ha clarificado. Entonces, el asunto sí, o sea, el asunto es que es mucho más, va a ser pues mucho más frecuente en las personas con autismo, más evidente y probablemente más compleja la problemática de la necesidad sensorial. Exacto. Que la de los que somos llamados neurotípicos puede que sea más leve, o sea, o más manejable la necesidad sensorial. Como pueden haber personas o podemos haber personas que sin tener autismo podemos tener necesidades sensoriales importantes. Yo, por ejemplo, tengo una dificultad de filtro auditivo impresionante. O sea, hay varias personas hablando al tiempo y yo no soy capaz, o sea, no soy capaz de enfocarme bien porque se me mezclan como todos los sonidos. Sí. O tengo una hija que es altamente sensible y se abruma fácilmente con muchos estímulos y no está en el espectro del autismo, entonces no es exclusivo. Sí, no es exclusivo, sí. Sí, digamos que es eso, que puede ser más complejo, más evidente, más profunda la necesidad, ¿sí? Y que a lo mejor nosotros, los neurotípicos, tengamos las necesidades más focalizadas y entonces las manejemos un poco mejor, ¿cierto? Entonces, pues las podemos manejar mejor. Pero que es parte también de lo que hacemos con la persona con autismo. Lo que queremos ayudarle es que aprenda a manejar su necesidad sensorial, ya sea porque tiene exceso de estimulación, ¿cierto? La estimulación es mucha o porque le llega muy poquita estimulación. Entonces lo que necesitamos es que aprenda a manejarlo así como yo voy y me fijo qué champú me voy a comprar, ¿sí? Total. Ay, no. A mí me parece muy horrible las alteraciones sensoriales. Yo aprendí,
o sea, yo supe que esto existía fue gracias al autismo y a todo lo que iba mostrando Nicolás. Pero, por ejemplo, yo toda la vida, desde muy pequeñita, me he mareado con mucha facilidad. Mm, Entonces yo de niña no podía ir al columpio, o sea, yo no me podía montar en un columpio. mm, Entonces los otros niños pues se burlaban como que, ay, ¿por qué no se monta? Pero y a veces me montaba, pero quedaba que claro. enfermísima, horrible. Todavía, por ejemplo, mi sobrina es, ay, tía, ya te mareaste. Es una, o sea, es un tema vestibular fuerte. O sea, yo aprendí, hoy ya sé que es un desorden en el tema vestibular. Conocí la palabra vestibular y ya incluso molesto a mi mamá, le digo, no, mami, es que usted me debió haber arrullado más chiquita, pues ya le hago el chiste. Pero si yo, que soy adulta, y tengo pues como la facilidad de expresar lo que siento, hay veces de verdad en determinadas situaciones que se me mueve el piso tremendamente porque es Mm, con mucha facilidad que me mareo. No sé cómo controlarlo y me veo muy mal en situaciones importantes. Entonces, o sea, yo me pongo a pensar en Nicolás y yo, Dios mío, entonces, ¿cómo hace él si además de que está percibiendo el mundo diferente, que sus sensaciones son diferentes, cómo va a hacer para expresarlo? Y por ejemplo, mm, nos pasó que empezando la etapa escolar, hubo dificultades que creíamos que eran de aprendizaje y cuando analizábamos con mucho detalle, partían de lo de lo sensorial. Entonces, sensorial. por ejemplo, no se quedaba sentado en la silla haciendo, digamos, le apuntábamos como a la permanencia, que permanezca 5 minutos en la actividad. No, él no permanecía un minuto. Y empezamos a encontrar que era un tema sensorial, empecé a conocer el término de propiocepción y le poníamos ahí sentadito en la silla una media pesada. Ujú. Eso yo me acuerdo que lo vi en internet y era como una media de fútbol largotota y la llenábamos de cosas pesaditas y se la poníamos ahí encima. Y empieza este niño, o sea, el cambio fue impresionante. Sí, claro, Y la profesional de apoyo nos explicaba, es que él ya está pudiendo sentir su cuerpo, claro, entonces ya está cómodo ahí sentado. claro. Pero otras personas a las que yo les contaba lo que hacía en ese momento, me decían, uy, lo estás maltratando, ¿cómo le vas a poner algo pesado en sus piernas? Lo mismo nos pasó en las noches. Para dormir tuvimos que ponerle una manta muy Muy pesada. pesada, con pesos pues bastanticos. Entonces, lo que para nosotros estaba haciendo ayudarle, para otros podía ser Sí, agresivo. se parecía como que lo estuvieran maltratando, claro, claro, sí. Entonces, yo te pregunto, ya hablando de ayudarles, ¿cómo se les puede ayudar? Yo pues quisiera saber más que todo por la situación de Nicolás, cuando hay tanta búsqueda sensorial. Sí, es que ahí lo ideal es que si yo puedo haber entendido ya bien cuál es la estimulación que está buscando, ¿cierto? Cuál es la que necesita, es que yo le pueda como proveer, ¿cierto? Herramientas, lo que sean, ¿cierto? Aparatos, la manta pesada, etcétera, que puedan estar disponibles de manera que la persona las pueda usar cuando las está necesitando. Puede que cuando están más pequeñitos yo tenga que regularizar el tema y no esté tan disponible, ¿cierto? Pero parte del ayudar es que a medida que la persona va creciendo, va teniendo, pero no es crecer simplemente, sino va teniendo mejor desarrollo, es que la persona también sepa cómo administrarse a sí mismo esa necesidad, ¿cierto? Y cómo saber qué necesita. No sé, por ejemplo, saber que en un momento va a necesitar este cojín. ¿Cuántas personas ustedes no han visto? Sí, sí, que hacen esto. Total. Eso, ¿sí? Bueno, o sea, que yo le pueda enseñar a la persona a que haga este tipo de cosas porque yo ya entendí que tiene ese tipo de necesidades. Entonces, una vez que yo le muestre, va a ser casi que suficiente para que esa persona sepa que cada vez que está como perdiendo el control, entonces viene y coge algo así y se aprieta, ¿sí? Y de alguna manera yo diría que esa es la gran tarea que tenemos, ¿cierto? Es poder entender cuál es la necesidad, pero darle la herramienta a la persona para que la persona la administre, ¿cierto? La vaya administrando cuando la necesita. Por ejemplo, en la parte auditiva, ¿sí? El que la persona, por ejemplo, sepa que cuando no le queda más remedio que estar en una situación donde hay mucho ruido, mucha bulla, ¿cierto? Muchas personas hablando, sentarse en el rincón de los lugares lo va a proteger, porque las dos paredes le van a ayudar a que no llegue tanta estimulación sensorial. Entonces, esas
cosas que a veces son de mucha observación, ¿cierto? De observación y creatividad. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes utilizar para ayudarte a resolver esas necesidades? Tanto porque estés excesivo como el tema de sentarse en el rincón o porque necesites estimulación y entonces sepas que puedes utilizar cosas para proveer esa estimulación, ¿cierto? Entonces, Patri, nosotros, o particularmente trabajando con los niños pequeños, donde todavía a ellos es difícil que escojan la alternativa, sí, trabajamos mucho con las familias el hecho de buscar en el día a día actividades que puedan realizar, cuando es sobre todo búsqueda excesiva, que vayan en esa misma línea, que ahorita claro. mencionabas algo, ¿cierto? Entonces, necesita mucho esa propiocepción, entonces, cada tanto en el día realizar actividades, puede ser un masaje, puede ser, como decías, lo de la manta, es buscador auditivo, estos que hacen sonidos, entonces cada tanto, por ejemplo, hacer una actividad musical o una actividad donde se produzca un sonido. Juguetes que tengan el sonido, pues que Juguetes, tengan exacto. sonido. Entonces es también muy relacionado con lo de la estructuración del tiempo, o sea, asegurar no solo en el momento en que la empezó a pedir de forma inadecuada, lo de la búsqueda de la humedad que tú nos contabas ahora, el ejemplo con Nicolás, no esperar a que se orine, sino entonces ya sabemos que en el día hay que incluirle más dosis de actividades con humedad, o sea, mucho nosotros los papás, con los papás lo trabajamos desde cómo planear en el día a día el acceso a eso, que eso sería como en la búsqueda sensorial, Sí, ¿cierto? claro. Que la actividad, y que además la actividad sea funcional, ¿cierto? Pues que tenga sentido y le provea la estimulación o le merme la estimulación, porque es que uno tiene que, con algunos vamos a jugar a que aumente y en otros es que disminuya la estimulación, ¿cierto? Que no sea tan evidente. Pero yo pienso que cuando lo entendimos, pues ya es más sí, de que nos pongamos en la piel de la otra persona. Yo digo que es mucho de ponerse en la piel de la otra persona y decir, bueno, ¿cómo se podría resolver eso, cierto? O sea, si yo tengo esa situación, ¿yo cómo la podría resolver? Y ahí es donde hemos, por ejemplo, encontrado que usar los auriculares que anulan sonido, pues es perfecto, no pasa nada, ¿cierto? Utilizar esas pesas, por ejemplo, para permanecer sentado cómodamente, que pues tú usaste la de ponerle sobre las piernas. Es muy sencillo, por ejemplo, ponerlas en los tobillos, que son pues, las pesas que se usan en el gimnasio. O sea, hay mucha cosita que uno se puede ir, que uno puede proveerle a la persona y que le va a resolver. Porque lo que sí es que si la persona está o bajo sometida a una sobrecarga sensorial, ¿cierto? Porque la estimulación está llegando mucho, o está bajo una necesidad de tener estimulación, pues se puede dar una situación muy crítica en un momento dado, ¿cierto? ¿Sí? Yo diría que claro que, no mentiras, en las dos, tanto en la búsqueda como en el exceso, ¿cierto? Pero realmente es eso, es no dejar que la persona termine o con una sobrecarga, ¿cierto? Donde ya no sabe ni cómo qué hacer, ni para dónde ponerse, o en una activación enorme tratando de buscar pues esa estimulación, ¿sí? Es que es como, como que uno dejara de sentir en un momento dado el cuerpo. Eso debe ser terrible, Ay, no, ¿sí? horrible. Es lo que, por ejemplo, cuando uno está tratando de que la persona llegue a relajación profunda, muchas personas se asustan, ¿sí? Cuando pierden el tono muscular, casi que inmediatamente salen de la relajación porque eso da miedo. Entonces, si eso es, yo ya sé que me estoy relajando, que me están relajando, que de qué se trata, y produce esa sensación, ¿cómo será para la persona que no está entendiendo qué es lo que le está pasando, O ¿cierto? esas sensaciones extrañas que de pronto ocurren, por ejemplo, que Sí, se le duerme a uno una pierna y pierna, uno siente un hormigueo y, todo sí, raro, o cuando uno se da un golpe justo en un puntico crítico del de los codo, que que eso se duelan, siente como un sí, un corrientazo por todo el correntazo, brazo, sí. pues son sensaciones muy raras. Y muy difíciles, y todas ellas muy difíciles. Ahora, ¿cómo será si eso es todo el tiempo? ¿Cierto? Ay, no, Sí, tenaz. entonces, A mí, y no me quiero quedar sin contarlo, y me funcionó demasiado. Algo que llamaban como la dieta sensorial, o sea, lo que ustedes están diciendo, lo que decías que le recomiendan a los papás, lo que pasa es que ustedes la experiencia es con un pocotoncísimo de familias en un pocotoncísimo de años. La mía es solamente conmigo en la casa. Y me pareció, o sea, me parece sorprendente cómo lo sensorial, en el caso de Nicolás, ha sido la base de muchas cosas
que desencadenan en comportamiento, en comunicación y en aprendizaje. Entonces, en algún momento de la vida éramos como que, ay, es que el niño no aprende. Y resulta que el tema era sensorial. Y nos tocaba, o sea, en la agenda, como lo decías, poníamos, por ejemplo, va a tener 15 minutos de actividad con plastilina, que es sentado en una mesa. Pero entonces, antes de eso, un masaje. Sí, Entonces le hacíamos masaje con crema en todo el cuerpo, pero no era como, Nicolás, te vamos a hacer el masaje para que te quedes quieto. No. En la agenda estaba, primero va el masaje, después va la actividad con plastilina. Y así fue que logramos que utilizara funcionalmente la plastilina, porque si no empezaba a untarse la plastilina y así con todos los materiales. Entonces, siempre dentro de esas rutinas tuvimos muy en cuenta todo esto sensorial de acuerdo a esas necesidades que iban cambiando. Yo ujú, pensé que eso era solo con Nicolás, porque por ejemplo el tema de la humedad fue hubo una época que también era súper hipersensible con la audición, ya no, pero cuando le molesta y no le gustaron nunca los los audífonos. audífonos, pero entonces él dice, yo solito, y así me dice, porque si hay mucha bulla, yo le digo, ¿quieres que nos vayamos? Y me dice, quedar yo solito. Entonces él lo gradúa y uno ve cómo se tapa él solito los oídos en la medida que él mismo lo va Lo que necesitando, necesita, como claro. que gradúa. Cómo baja el volumen del sonido, claro. Pero Sí. pues en la evidencia personal, a mí sí me quedó clarísimo que esto que mencionabas ahorita, pues nos funcionó perfecto. Es que ahora que hablas, cuando estabas hablando, por ejemplo, de cuando uno tiene un calambre, ¿cierto? O sea, calcula que tú tuvieras un calambre permanente y te estuvieran pidiendo que además, no sé, conversaras muy rico o que Ujú. hicieras una tarea, O que no te ¿cierto? hicieras así, que Sí, es o como que lo no que te, siempre que no, hacemos. sí, o sea, que no esté eso. Y que eso fuera permanente. O sea, eso es lo que yo te he tratado todo el tiempo como que siempre con los papás, como que me entiendan eso, ¿cierto? Que entiendan qué pasa si yo tengo permanentemente esa necesidad sensorial, ¿cierto? O sea, o porque está aumentada o porque está disminuida. Y fuera de eso debo hacer otro tipo de cosas. O sea, no, primero yo tengo que tratar de ver cómo hago Ujú. para resolver esa sensación me está abrumando o que la estoy necesitando. Mira, lo que yo me he encontrado es que también es muy complejo para las familias porque finalmente son características que no necesariamente o difícilmente van a desaparecer. Y uno siempre Ah, tiene la mentalidad de buscar algo que haga que esa característica disminuya. Entonces, por ejemplo, lo que yo he visto es cuando son buscadores sensoriales, se traduce más en una exploración o en excesos que los vamos a ver como problemas de comportamiento. Como sí, decíamos ahora, es que es brusco, es que esculca todo el tiempo, es que me riega todo. Recuerdo una vez una mamá que le pegó a la niña porque le regó todo un shampoo nuevo que había acabado de comprar y era ese placer por por tocar y ver por, cómo caía, o por ver cómo cómo caía caía. muchas veces, sí. Entonces lo vemos como problemas de comportamiento y es una exigencia muy alta para las familias de organización. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con las familias los protocolos de prevención de intoxicación, de prevención de atragantamiento, porque entonces hay unos que les encanta buscarlo chiquitico, vaciar todo, olerlo todo. Entonces es Ponérselo en la una, nariz, matar, sí, exacto, claro. entonces hay cosas que ni siquiera vamos a poder lograr transformar cuando sobre todo están muy pequeños Mm. significativamente, sino que es la labor del adulto. Cuando son buscadores sensoriales, hay una dosis muy alta o de trabajo sobre la rutina o sobre el mismo entorno para evitar esos accidentes. O cuando ya son hipersensibles, entonces ya sí son como estrategias que tenemos que ir trabajando y que irles enseñando de mitigar, de camuflar, pero donde finalmente es como ese principio de realidad que es muy duro, de no lo vamos a poder necesariamente eliminar esa característica. No, no, nunca se va a eliminar, o sea, ella puede cambiar, ¿cierto? Ella puede, digamos, disminuir o estar un poco más manejable, ¿cierto? Pero siempre va a estar, siempre va a estar esa característica. Entonces, por eso para mí es tan importante que la misma persona vaya aprendiendo las estrategias que le permitan manejar esa situación, ¿cierto? Manejar esos momentos y no dejarse ir ni a las sobrecargas no, o a las búsquedas pues ya infinitas de sensación, ¿cierto? Sino que esté como todo en la dosis perfecta, que sepan cuándo retirarse, que sepan cuándo apretarse si era de apretarse, ¿cierto?
pero que no se dejen llevar, y eso sí, pues lo ideal es que la misma persona fuera la que termine aprendiendo a hacer su regulación, ¿cierto? Buscar su regulación, porque pues de lo contrario es muy difícil pensar que siempre va a haber alguien que te resuelve el problema, ¿sí? Entonces lo que dice María, o sea, si están pequeños, pues claro, uno tiene que armarlo, yo lo que digo que son como ambientes perfectos, ¿cierto? Para que no pase nada grave o para que el niño esté en buenas condiciones, porque es que si yo sensorialmente estoy mal, no hay manera de que aprenda. El cerebro no me va a funcionar para hacer aprendizaje. Yo tengo que resolver primero esa parte, ¿cierto? Es como si estoy emocionalmente mal, ¿cierto? Si yo estoy muy mal emocionalmente, tampoco voy a hacer aprendizajes, ¿cierto? Entonces tengo que resolver eso como para liberar, es como si yo necesito liberar el cerebro, necesito que el cerebro pueda funcionar de una manera distinta. Entonces aquí entonces chiquitos pues uno tiene que hacer, yo diría que malabares para que las cosas, pero parte del desarrollo va a ser irle transfiriendo al niño todos esos conocimientos acerca de cómo resolver la parte sensorial. Pero yo creo que es lograble. O sea, de verdad que con Nicolás fue muy difícil, no fue nada fácil. A él también le gustaba derramar y era que le gustaba ver caer. Entonces imagínense que a nosotros hubo una época que nos daba pereza ir a hacer visita, porque a todas las casas que íbamos, él entraba al baño y regaba el jabón de manos, el jabón líquido. Y eso es, o sea, la gente no lo va a comprender. Y eran familias cercanas, o sea, mi mamá, por ejemplo, ay, ahí está ese niño otra vez botando todo. Mi cuñada, ay, y no le han enseñado. Pues, y uno como, uy, ¿qué hacemos? Y era un tema sensorial, o sea, pasaba por necio, o Claro, nosotros por alcahuetas, o que no sí, le enseñábamos, y era un tema sensorial. Entonces empezamos, pero muy despacito, o sea, es que en serio con mucha dificultad, a irle enseñando a servir, o sea, como que fuera una función clara la de servir. Entonces, sirve tú el jugo, sirve tú el agua, sirve. claro, Hoy en día, perfecto. de hecho, yo digo, sirve de Regalas mesero. mapas, regalas O mapas. sea, Sí, empezar a qué actividades le ponemos donde supla esa necesidad claro, y que sea funcional. Y hoy en día es excelente para servir, no hace reguero, o sea, de verdad que podría ser muy buen mesero. Y yo sí. creo que él hasta se le olvidó como ese gusto extraño de ver ahí solo vaciar y vaciar. No, ya se volvió muy funcional. Entonces ya llegó a su adolescencia como sin esa dificultad y creo yo que fue gracias a ese apoyo que le dimos. Y otra vez no quería dejar de contar una cosa. Y es que imagínense que yo también soy, o sea, yo para los olores, yo tampoco puedo usar perfume, pero mírenme lo que me pasa. O sea, la intensidad tan tremenda. Los labiales. A mí no me gusta ser tan pálida. Ya es un tema de autoaceptación, lo trataré en terapia, yo creo. Pero para mí es necesario tener labial, o sea, sin labial me parece que me veo enferma, en fin. Pues entonces acomodarme con un labial. A mí los labiales permanentemente me huelen, porque los Mm. labiales en su mayoría huelen. Entonces toda la vida he pasado por necia, por cansona y por malagradecida, porque muchos amigos, familiares y no sé qué me regalan labiales y yo no los puedo usar. O sea, yo de verdad intento, ensayo, no puedo. Y vuelvo a lo mismo. Si paso yo por necia, ahora, ¿cómo hacen ellos para expresar eso? Pues como que venga, es que de verdad me molesta mucho. O sea, sí, y ya los cercanos hasta me avisan, ve, encontré un labial sin olor. Claro. Mira, porque de verdad es, y como me mareo tan fácil, ahorita les contaba, pues ese olor me marea. Entonces, o sea, no, tenaz. Entonces, imagínese con ellos, pues de todas maneras. Mira, ahí estás diciendo algo que es muy importante, Amanda, y hace muy poco leyendo un artículo de una persona autista que admiro mucho, se llama Stephen Shore, él es doctor en educación y en este momento está trabajando en investigación. Una de las cosas que decía en su artículo es que finalmente no era resolver la necesidad, sino también divulgar, que era muy importante que las personas supieran acerca, que en general la comunidad sepa acerca de esa característica en la persona con autismo, de manera que pueda llegar a entender qué es lo que la persona pueda entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Y entonces poder quitar muchas conductas como conductas problemáticas o conductas de necedad o lo que sea, y entenderlas como unas conductas que están relacionadas con un asunto sensorial. Eso me pareció que era absolutamente importante, o sea, mientras más personas sepan, entonces más
más posible es que tú llegues a las visitas o que tus familiares no terminen diciéndote mamá malcriadora o pues en general los papás, sino que se sepa que es que esa persona tiene una característica con lo sensorial que es un poco más problemática que la que puedan tener ellos. ¿Sí? Definitivamente se necesita una dosis muy alta de empatía. Y es muy difícil por lo que decíamos, o sea, puede que nosotros tengamos algunas características, pero nunca tan intensas como ellos. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que tiene que ver con todo y mira la relación, por ejemplo, con comunicación, la importancia de enseñarles también a expresar que muchos puede que no lo sepan decir, o sea, me huele mal, me molesta, me duele, ¿sí? Entonces creo que muy importante también relacionarlo con esa habilidad para expresar verbalmente eso que están sintiendo. Bueno, Patricia, de nuevo, qué rico tenerte, qué rico hablar de tantos temas y qué rico también que ustedes nos escuchen y que esperamos realmente pues que sea de utilidad y que aumentemos pues como esta comprensión del autismo. Nos vemos. Chao. Bueno, muchas gracias.